Hola a todos, bienvenidos a este nuevo proyecto que es Vida Radical Podcast, con mis hermanos Edgar Ortiz, quien es coordinador del área de evangelismo en Vida Radical, mi hermano León Jonathan, quien es el coordinador de música, igual en Vida Radical, y aquí un servidor, Sabdi, quien es el coordinador de multimedios. Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo proyecto que es Vida Radical Podcast. Esperamos que sea de su agrado, que también se puedan divertir, se sientan identificados con las historias y las anécdotas que tenemos preparadas para ustedes. Y pues bueno, es momento de empezar. Fíjate que la otra vez estábamos leyendo, ustedes me compartieron, no sé quién me compartió, 1 Corintios 1:25, y Leo, no sé si lo puedas leer, claro porque sí. por de aquí vamos a empezar a partir la charla y el contenido del día de hoy. Y el versículo dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero había otra versión que leíste donde dice lo más, lo loco de Dios, ¿no? O lo que parece locura. La locura. Creo que de es en Dios, Reina sí. Valera antigua. Mira, aquí te tengo otra que dice: así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Amén. Me gusta la parte porque dice, ¿podría qué? Parecer. Y yo creo que aquí radica varias cositas. Lo que a la gente le parece que Dios debería de ser o debería de hacer, ¿sí? Y hay cosas que verdaderamente nunca vamos a entender de parte de Dios. Quiero decirte, nunca vamos a entender lo profundo tal vez de Dios al 100%, sino lo que Él nos muestra. Y hablando de este tema, lo que parece loco o insensato, hablábamos acerca de, por ejemplo, el perdón. Personas que hicieron cosas muy bárbaras, muy claro. feas, y que la gente dice, ¿cómo Dios puede perdonar? O olvídate de eso, la propia gente puede decir, ¿cómo Dios puede perdonarme? Así es. ¿No? Perdonarme. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo el caso de una persona, es muy popular, yo desconocía cómo se pronunciaba bien su nombre, pero es David Berkowitz. Perdónenme ahí. Sí, está difícil. Berkowitz. Está ¿Tú sí lo ubicas? Sí. ¿Sí lo David ubicas? Berkowitz, sí. A la fecha. Sí. Fíjate que yo no lo ubicaba tanto, pues resulta que esta persona desuscribió, ¿cómo podemos decirlo de manera bonita? Acabó con la suscripción de muchas personas en serie y pues fue una persona que se hace mucha referencia de él en la cultura, ¿no? Incluso Cypress Hill le hizo unas barras, tiene unas barras ahí, ha salido en series, se ha nombrado en libros, se ha nombrado en series de ciencia Perdona ficción. que te interrumpa. No, Cypress Hill le dedicó una canción. No le dedicó ¿Cómo? una canción. Usó una parte de sus líneas y escribió y lo mencionó. Be Real lo menciona, ¿no? Le hace una barra. Y entonces, lo que quiero decir es que es una persona que hizo un acto de desvivir a otras personas y que la cultura popular no sé cómo decirlo, lo referencia mucho, ¿sabes? Pero ¿por qué menciono esto? Pues resulta que él, después de que ya llevaba 10 años de condena, empieza a leer salmos. Uno de sus compañeros en su celda le da una Biblia, lee salmos, y el salmo que lee, le hace eco 10 años después de estar encerrado, es el que dice, cuando David expresa, porque dice que él se pudo identificar con la angustia de él, donde dice, este pobre clamó al Señor y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Wow. Dice que cuando él leyó y eso, el Espíritu Santo llegó sobre él, que le hizo confesar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sabes? Él dijo, está escrito que él dijo, yo no sé quién eres, yo no sé si me odias, yo no sé qué onda conmigo, lo único que sé es que sé que lastimé personas y que me arrepiento de haber hecho eso. Dice que él se puso a llorar y después de haber hecho esa oración, esa confesión, por eso que leyó en la Biblia, por un amigo, ¿sí? Él dice que se sintió libre. Eso fue en la cárcel. Eso fue en la cárcel, cumpliendo su condena de 10 años.
¿sabes? O sea, sí lo agarraron. No, claro, lo agarraron, lo condenaron, tiene 3 cadenas perpetuas el hombre, o sea, 300 O sea, años. con la vida de aquí ya no la puede No, pagar. Ya no. Sin embargo, se convirtió, por decirlo de alguna manera, recibió al Señor, es judío mesiánico que cree en Jesús, ¿sabes? Perfecto. Entonces, ahí desde la cárcel, él predica, él aconseja, él hace, pues da mucha consejería. ¿Sigue ¿sabes? vivo? Sí, sigue vivo. Según aquí, Wikipedia, perdón. Según aquí, Wikipedia, sí, sigue vivo. Sí, entonces, Ok. es curioso este caso de las personas que, pues, desviven gente en serie, ¿no? Claro. De hecho, tengo uno igual. Yo igual ahorita recuerdo porque vi el documental y vi la serie de Netflix, por cierto. Esto no es propaganda ni publicidad para Netflix. No vean series. Ok. No, lean su Biblia y Bueno, tómense solo- más tiempo para leer la Biblia y ver menos series. Curioso que la gente ya no lee Biblia. Desde que sale de Chosen dicen, sí, ya lo vi Ya, en ya, Chosen. ya lo lo vi viví. en Chosen. Sí. No, Se sienten identificados. lean su Biblia, por favor, gracias. Bueno, este igual fue muy sonado, igual que Berkowitz. A mí porque me gusta mucho el tema de no sé por qué, espero que no tenga algo yo malo. Como de mentes criminales. Sí, ándale, a mí me encantan mucho series policíacas y todo eso. Entonces me apareció en Netflix la de Jeffrey Dahmer, el Jeffrey monstruo Dahmer. de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, así como... ¿Por no- qué el monstruo de Milwaukee? Porque era de allá. Ah, ok. Para empezar, era de Para empezar, Milwaukee. porque Ok, era de ok, Milwaukee. Bueno, entonces... No, pues por todas las cosas que hizo, ¿no? Y le llaman monstruo exactamente porque... Allá fue donde cometió los delitos. Ajá, exactamente, Ok. sí. Entonces habla de él, esto fue como en el 84, algo por el estilo, que estuvo desviviendo o caducando personas, niños Desuscribiendo. también, desuscribiendo, niños también Wow. entre esos casos. Bueno, adolescentes, estaba de también, como de- exactamente. Se cuenta que en más o menos aproximadamente fueron como unos 17. Wow. Pero Bastantes. lo curioso de ese caso, porque lo estaba leyendo también, la manera en cómo lo hizo. Si una persona prácticamente, creo que es uno de los casos muy, muy radicales o muy extremos de hasta dónde puede llegar la conducta humana. ¿Sí? Cuando hay una falta de algo, una falta de no sé, de amor, moral, de conciencia, de amor, de identidad. de identidad al final, porque es curioso el caso, porque él batallaba mucho con su orientación sexual. Él ¿Jeffrey? batallaba, sí, Sí. batallaba Ok, ok, muchísimo. Y lo reprimía. De hecho, no es la primera persona que comete estos actos que encuentra un cierto placer en hacer esos actos. O sea, su estimulación en el área sexual no viene tanto como en lo natural, sino en hacer los actos de desvivir, de acabar. O sea, una cosa, vamos a decirlo así, muy depravada, y él encontraba esa satisfacción en esas fantasías que él tenía. Exacto. O sea, los caducaba Ajá. y abusaba de ellos. Sí. Ok. Casos de... Pero ya exactamente, ya Wow. después de... O los conservaba, que fue lo que... Eso dice, eso fue algo que a mí me voló la cabeza porque dice el detective que lo atrapó cuando ya le está confesando todo eso. Y cuando van a su casa, resulta que en el refrigerador tenía... Muy normal, ¿no? Ajá, Normal. ese era su ¿cómo se llama? En vez de ir al mercado, él iba a la calle. Sí, de hecho estaba viendo una entrevista. O sea, paremos algo ahí. Era caníbal. Era caníbal. un caníbal. Sí, Ok. encontraba satisfacción en comérselos. Exactamente. O sea, incluso hay un documental donde están entrevistando a los vecinos y decía una vecina, es que huele mucho, desde su cuarto huele mucho como si estuviera cocinando algo, pero yo nunca veo que salga a comprar cosas, ¿no? Ujú. Pues que era que andaba... Ya tenía su reserva. Ya tenía ahí a las personas, Sí. un refrigerador. Encontraron congelador, carne todo. humana en el refrigerador. O sea, Wow. o sea, dice que estaban los cráneos de la gente ahí. Sí. Eso O sea, está... No, eso, o sea... ¿Te imaginas? Nada más imagínense la escena de ver No, el no. cráneo. Eso ya está muy loco. No nos la queremos imaginar. Gracias, a Pero, Zap, Perdóname, cuéntanos un poco más a fondo. Nos decías que lo atrapó. El detective Murphy, que es quien lo atrapa, dice que en ese momento Jeffrey le pide
una Biblia. ¿Pero hubo un proceso de que le pidiera la Biblia o fue luego No se que lo cuenta atrapan? como tal, la verdad es que lo estuve No. buscando, no se cuenta como tal, Esa solo parte. dice que Jeffrey le pide, o sea, ya está detenido y todo eso, y le pide al detective, me puedes traer una copia de la Biblia. Ajá. Entonces, pues el detective se la consigue, le lleva la Biblia y empieza y ahí es donde yo veo la locura de Dios. Porque empieza un proceso de transformación en él que es, o sea, es un testimonio increíble. Porque dice, después el pastor Radcliffe, Roy Radcliffe. Roy No. Radcliffe, Sí, Radcliffe, Roy Radcliffe, sí tiene razón. el pastor quien lo empieza a estar, ahora sí que a mentorear. Pero y igual todo fue eso. muy curioso eso, porque él mandan una carta, ¿sabes? De donde estaba encerrado o ya condenado. Ajá, sí, ya, acá este, su cadena. Jeffrey manda una carta. Manda una carta solicitando a alguien que lo bautice. ¿A raíz de qué? De que un compañero de celda dice que leyó en Marcos 16:16, este texto que dice, mas el que no creyere, el que creyere y fuere bautizado será Salvo. Entonces cuando él leyó esto, él le genera, bueno, es testimonio, ¿verdad? Le Sí. genera la inquietud de bautizarse, porque ya tenía la Biblia. Sí. Él empezó a estudiar, Estudiarla, él empezó sí, sí, a buscar, a tratar de conectar también, como a entender, más que de una religión, él trataba de entender qué ocurría con él también, ¿sabes? Un compañero de celda le habla de la iglesia donde él asistía, no recuerdo bien el nombre de la iglesia, y le dice que pues pueden contactar a alguien para que vaya a bautizarlo. Bueno, creo que esa es porque el pastor, este pastor Roy, es de la iglesia, perdón, es de la Universidad de Oklahoma, algo por el Pero estilo. este pastor creo ya que- lo estaba visitando. No, Como después. discipulando. Manda la carta, Ajá. llega el pastor y el pastor no sabe quién es él dice, sí, pues vamos a Pero para eso bautizar. él ya había pedido la Biblia. O sea, ya Ya, había ya, una duda. ya. Ok. Esto estamos hablando que del 91, esto pasó del 91 al 94. En el 94 es que empieza este proceso. Pero lo Bueno. increíble es que cuando llega el pastor, dice, sí, a ver a quién vamos a bautizar. Oh, surprise. Jeffrey. Jeffrey. Y él no lo podía creer porque incluso creía que era algo como mediático, ¿sabes? Como decir, chispas, a ver qué, ¿no? Y es que empieza el seguimiento. Tengo entendido que, según lo que leí, que el pastor primero como que lo entrevista para ver si verdaderamente su fe es genuina. Y Ok. Jeffrey le hace unas preguntas que yo creo, y a ver si nos ayudan, ustedes, si se las han hecho, Ajá. ahora sí que cada quien sabe lo que ha hecho. Ajá. Sí, claro. Cada quien sabe lo que ha hecho. Preguntas que uno se hace y que si tú ya estás en la fe, preguntas que si alguien te hace, ¿cómo le responderías? ¿Sí? Ok. Por Pasa ejemplo, mucho, ¿no? ¿Cómo? Pasa mucho Claro, eso. Claro, y hay mucha gente que creo yo que no se acerca porque no solitos se responden, ¿sabes? La famosísima pregunta, o sea, no se acercan porque tal vez en su interior tienen una respuesta equivocada. Claro. Claro. La primera pregunta, una de las preguntas más fuertes que Jeffrey le hace al pastor es, ¿Dios realmente puede perdonarme por todo lo que he hecho? Wow. Se hace la pregunta, fíjate, ya. Yo creo que todos los que no conocen a Dios y saben, porque hay una parte en tu humanidad que sabes que estás haciendo mal. Se hacen esa pregunta, ¿no crees? Claro. Pero yo creo que su pregunta sale después de que leyó la Biblia. O sea, verdaderamente Dios puede O sea, ¿tú sientes que perdonarme? Jeffrey sí vivía así como que no había nada que lo detuviera para hacer todo eso? O sea, ni siquiera un poco de sí estoy haciendo mal. Yo creo que no. Bueno, lo que yo creo... Estamos suponiendo, O sea, estamos suponiendo. O sea, porque hay que investigarla, hay que ver lo que la gente que estudia el comportamiento criminal que dice, ¿no? ¿Qué opina? Sin embargo, lo poquito que puedo detectar es que no tenía como ese filtro. Hasta Claro. que, como dice, yo no sabía que era pecador hasta que el Espíritu me convenció, me dice la Biblia que he pecado, es cuando viene, ¿sabes? Cuando empiezas a leer la Biblia y la Biblia Sí, te sí. lee. En vez de que tú leas la Biblia te empieza a Y leer. empiezas ti, a ser confrontado. ¿sabes? Claro. Entonces la primera pregunta es, ¿qué le dices a una persona? No solo que desvivió, sino que todos los actos
perversos sexualmente y antinaturales, ¿sí?, de canibalismo, que te pregunte, ¿crees que Dios puede perdonarme por todo lo que hizo? Claro. Bueno, pero ahí yo creo que sería... Ay, no sé. Porque a mí me pasa mucho... Imagínatelo en un evangelismo, Sardi. Ándale, exactamente. En un evangelismo. Exactamente. Estamos en cierto tianguis de cierta región, aquí de esta cierta ciudad, y se te acerca alguien a confesarte cosas que hizo y te dice, te hace la pregunta, ¿Dios puede perdonarme por cajón, todo lo que yo hizo? creo que de cajón sí le diría, ¿sabes qué? Sí. ¿No te sentirías así nervioso? Honestamente. Quizás sí. Y mire, creo que es pauta para poder hablar sobre algo que me sucedió, que a lo particular sí me dio como que ese... Temor, exactamente. Yo soy driver aquí en la ciudad, entonces en una ocasión se subió un muchacho. Tenía un aspecto pues no muy... No quiero juzgarlo, la verdad es que no quiero juzgarlo, pero lo recojo en una zona que pues no es muy... que es conocida aquí, que no es muy buena. Y el muchacho pues venía con un aspecto un poquito... Duro. Duro, ándale, esa palabra me encanta. Para no usar una Para palabra no usar fuerte. nada, exactamente, se veía muy duro, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no recuerdo exactamente cómo empezó la plática, pero en ese momento supe que el Espíritu Santo me estaba diciendo que tenía que decir algo. Él empezó la plática, no recuerdo cómo comenzó la conversación, pero en todo esto él me dice algo que lo que me puso temoroso en ese momento fue que me dijo, yo soy un adorador de la Santa Muerte. Y yo... se te bajó la presión. Pero Sí. ¿a qué te llevó a que te dijera eso? Es lo que lamentablemente no recuerdo cómo empezó la plática, pero creo que fue porque yo le estaba, al momento que yo le estaba hablando, yo le dije, mira, yo desde mi corazón y desde mi punto de vista, yo como cristiano, porque siempre empiezo así mis pláticas cuando una persona pues me pregunta cosas, ¿no? Y más cuando voy manejando. Entonces en ese momento el muchacho, imagino que dio pauta a eso, quizás para que yo no dijera tanto. Quiero pensar que era como su manera de bloquearme para que yo no le hablara de más. El caso es que mi temor en ese momento era no sabía hacer que me deje así como un muñequito o algo así de... Que te vaya a hacer Ándale, que Tu me quiera temor hacer como algo. La que maldad. fuera a hacer algo él. Exacto. Pero bueno, yo la verdad es que en ese momento yo le pedí a él, ¿sabes qué? Por favor, dame un momento. Cerré mis ojos mientras estaba manejando. No, mentira, no cerré los ojos. Pero... Porque ibas manejando, ok. No, o sea, le dije, mire, dame un momento. Y yo en ese momento le pedí a Dios, Señor, por favor, dame la sabiduría para poder hablar lo que yo tenga que decirle a este muchacho. Y llegó una paz y empezó una plática súper extensa, porque aparte había tráfico y todo, fue como 40 minutos de distancia. Entonces yo en ese momento, pues yo lo primero que le dije fue que Dios no importa hasta ese momento, no importa ni lo que tú hagas o estés haciendo, Dios te sigue amando y Dios está buscando la manera de poder llegar a ti. Y es bueno porque entendemos que... Y de alguna manera es que eso me gusta. ¿Qué le dijiste al final? Que Dios está buscando la manera de llegar a ti. Sí, claro. Y recordemos esto, todos los que predicamos o compartimos el Evangelio, yo le digo a los muchachos, vamos a ser la persona más cercana que Dios va a usar para otras personas. A lo mejor tú puedes justificarte, ¿no? Y esto pasa mucho con los creyentes que andan mucho que se dedican mucho al drive, ¿no? ¿Cómo puedo decirlo? Sí, al a la driver, conducción, sí, a la conducción. al transporte. Así ¿no? es. Que se suben personas en diferentes ambientes, diferentes historias, y naturalmente el Espíritu te lleva a poder confesar, Así a es. poder compartirlo. Así es. Exacto. Oye, vamos a hacer... ¿Te acuerdas? Te quería comentar algo. Perdón que los interrumpa. No, dale. A mí me pasó algo similar, no sé si te acuerdes. Yo estaba rentando mi casa Okay. Ah, ok. y bueno, ya estaba escogiendo a las personas porque
pues quería un buen perfil que se quedara en la casa, ¿no? Y bueno, resulta que llegó un señor y todo bien, de hecho le gustó, fue muy rápido, me dijo, sí, me la quiero quedar, ¿cómo está el depósito, eso? Bueno, para no hacerles el cuento largo, me dijo que me iba a adelantar 2 depósitos, wow. Pero de repente mi mirada se centró en su cadena. Ya ves que muchos que creen en eso, pues traen su cadena, sí, ¿no? Y me entró esa inquietud y la verdad sí le hice la pregunta, porque a veces lo podemos confundir con creo que San Judas. Con otro santo. Ándale. Bueno, con un santo. Pero sí le pregunté, el chiste que le pregunté, oye, ¿crees en la muerte? Y agarró su cadena y me dijo, sí, ¿por qué? Y le dije, mira, es que soy cristiano, le digo, creo en Dios, creo en Jesucristo y la verdad no me gustaría que pusieras un altar aquí en mi casa. Claro. Y se quedó así y me dijo, híjole, pero casi diciéndome, pero yo te voy a rentar la casa, ¿no? O sea... Sí, lo que yo hago en la casa dije, ya es no, no, porque la verdad sí tengo un problema con eso, no me gustaría que levantaras un altar. Y yo le hice esta pregunta, y fíjate en esto, yo le hice esta pregunta, ¿tú sabes la carga espiritual que tiene? Que eso conlleva. Que eso conlleva, y me dijo, sí, lo sé. Él me dijo, sí sé la carga con la que yo estoy tratando. Okay. No, porque para él esa carga es buena, le ayuda, porque ellos se escudan en que eso no es malo. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en ese tema, enfatizar ese tema. El chiste que me acuerdo que le llamé a Edrey, porque primero le llamé a mi pastor. ¿Por qué? Sí, porque me acuerdo que me estaba ofreciendo pues más dinero. Me dijo, ¿sabes? Me interesa, o sea, sí me interesa rentarte la casa. No me acuerdo. Ahí va. Que sí, que aceptar. O sea, él estaba, ¿cómo se diría? Estaba insistente. ¿Por qué no me la quiere rentar? Le dije, es que la verdad sí me causa un problema eso. Y me ofreció más dinero. Y le dije, mira, si tú me confías que no vas a poner eso, o sea, si tú, no quiero decir me prometes, me aseguras que no vas a poner eso, yo te la rento. Uh-huh. Y me dijo, no, así como tú estás defendiendo tu postura, me dijo, yo defiendo la mía. Y le dije, pues, le dije, te agradezco que seas sincero, pero pues ¿sabes qué? No te la rento. La verdad no, pero había una duda, no quiero decir, me la doy de aquí del excelente cristiano, pero pues sí había esa duda en mí y quería pedir consejo. Le llamé a mi pastor estaba ocupado, y de ahí pues le llamé a mi amigo ¿Y qué te dijo tu amigo? Alma, y mi amigo me dijo, sí, réntala. No es cierto. La verdad que el consejo de Edrey fue que no lo hiciera. Yo le pregunté, ¿qué harías tú? ¿Te acuerdas que te dije, qué harías tú? Y él me dijo, la verdad, yo no lo haría. Y eso hice, fui y le dije, ¿sabes qué? La verdad no te la puedo rentar. Y me siguió insistiendo, pero le dije, ¿sabes qué? Es que amo a Dios y lo que tú quieres hacer en mi casa, la verdad que no estoy de acuerdo. Te lo agradezco, y creo que le dije, discúlpame por no rentártela, pero pues ya, dejamos claro. Pero no. Y me dijo, pues piénsalo, o sea, me estaba abierta, por lo del dinero, porque él sabe que me estaba ofreciendo. Y además estabas en una necesidad económica, ¿no? Sí, me acuerdo. En ese momento, pues sí, no me iba a caer mal el dinero, porque me iba a pagar la renta, 2 rentas y el depósito, o sea, pues no me iba a caer. 2 meses y lo corrías. No es cierto. Y me sentí bien. ¿Para qué les miento? Decirles que me fui así como el dinero, no, la verdad es que me sentí bien, hubo una paz. Y de hecho se la renté a personas que son responsables, entonces... O sea, llegó una persona correcta para... Sí, una familia bien, ajá. Entonces, pues quería decirte eso, ¿no? De que es importante buscar lo que hiciste tú buscar ese ratito, aún estando ahí, porque yo me acuerdo que también lo hice, y decirle, Señor, dame dirección, ¿qué hago? Porque la verdad que eso es una carga. Bueno, en este caso no estamos viendo un panorama,
porque en ambos es un servicio. Y muchas veces comprometemos un servicio, un beneficio, muchas veces comprometemos nuestros principios con tal de obtener el beneficio, okay. ¿Sabes? Sí. Entonces, porque hay dinero, hay esto, hay aquello. No, claro. Defendemos mejor nuestros ideales. Claro, tienes que defender lo que crees. Claro. Porque somos radicales. Eso, exactamente, eso es ser radical. Eso es ser radical. Pero oigan, ya nos salimos del nos tema. fuimos del Gracias. tema. Sí. Yo quiero saber Gracias. qué pasó con Jeffrey. O sea, bueno, pues la carta. La primera ¿qué pregunta, pasa? esa pregunta, ¿no? Que Dios verdaderamente, si alguien te lo pregunta, te lo diga, Dios me perdonaría por lo que he hecho, ¿no? Llámese. ¿Hubo más preguntas en esa carta? Sí, claro. No fue carta, ya fue como un discipulado que le empezó a dar. ¿Sabes? Okay, Donde el pastor llegaba. Sí, porque creo que decía que cada semana. Sí, él lo visitaba semanalmente. Sí, ya unos meses después, pues. Ahora a él lo desuscribieron, ¿no? A este Jeffrey lo desuscribieron. Cierto, es verdad. Entonces él quería bautizarse, hace estas preguntas, lo caducaron. La segunda pregunta, o una de las preguntas importantes es: ¿cómo puedo estar seguro de que mi fe es real y aceptada por Dios? O sea, una persona sin sentimientos, sin carga de culpabilidad por lo que hizo, o sea, te pregunta, ¿cómo yo puedo estar seguro de que ahora que quiero creer en Dios, ahora que conozco a Dios, ahora que quiero bautizarme, cómo sé que verdaderamente mi fe es genuina? Okay. Y yo creo que esta pregunta, muchas personas que han hecho cosas malas se hacen. La primera es que la gente te juzga. Ajá, ¿no? claro, Es lo primeritito. No, pues si tú hiciste, si tú aquello, y la gente tiene la duda. Yo no te creo. Hay gente que te lo puede decir, no, tú podrás ir a la iglesia, podrás ponerte corbata de cabeza en el altar si quieres, pero yo no te creo que Cristo haya recibido a Cristo en tu corazón, ¿no? Okay. Digo, habrá personas, si no ustedes o yo, habrá personas que se encuentren en este dilema, que hicieron cosas muy graves, ¿sí? Muy graves, como, pues, desvivir, engañar, estafar, que hay de las personas que han estafado, ¿sí? Que han hecho cosas terribles, que viene una culpabilidad y que se preguntan, verdaderamente, Dios está recibiendo mi fe, ¿sabes? Claro. ¿Qué le podrías decir tú, León? Pero, oye, hay una parte ahí muy importante, que la gente podría decir, ¿cómo Dios puede perdonar? Bueno, es que a ese punto, con ese punto abrimos, Ajá. ¿sabes? Porque parece una locura. O sea, ponte a pensar en las víctimas, ponte a pensar en la gente que sufrió, en las familias, en todo. Y llegamos a ese punto, ¿no? Donde la gente dice, pues con una sola oración ya me arrepiento. Claro. Y ya con te eso lo digo. Ya todo lo que hice ya. Te lo digo porque a mí me pasó. ¿Qué te pasó? Compartí un testimonio en una de las redes sociales que tenemos, compartí un testimonio de igual alguien que caducaba gente. Y lo mismo, esta persona recibió al Señor, tuvo un proceso y, si no me equivoco, termina siendo pastor. Pero había de comentarios negativos y de hecho a mí me llegó un comentario donde decía, o sea, ya caducó a toda esa gente, ya hizo lo que quiso y ahora entonces ya te arrepientes. Y esa es una de las que, porque para esas personas pueden ser una locura, decir, oye, ¿cómo te va a perdonar Dios si mataste a... Vamos a decirlo como que no estás bien, Dios, ¿no? Como por Claro, qué. ¿por qué? Y de hecho, muchos se ¿Por qué? burlan de eso. He visto series, he visto fragmentos donde se burlan de eso, ¿no? Vamos a- Hago cosas malas, y creo en el Señor Jesucristo, me arrepiento, amén. ¡Pam! Lo matan y ya están en el Vamos a cielo. pensar Ah, algo. sí, Imagínate una de las personas, uno de los familiares que o sea, Una de las víctimas. una de las víctimas, familiares de las víctimas, que sepa el proceso de Jeffrey Claro. y que digan, ahora se está haciendo el santurrón, pues no se la compran. Muchas veces no se las compran. ¿Es real o no? Claro. Entonces, esa es parte de lo que no se entiende mucho de Dios. Pero cuando ya lo conocemos, que conocemos Pues es que justamente- la paternidad, Uh-huh. entonces entendemos el amor inexplicable de Dios. La gracia Hay una- inmerecida. Incondicional, la gracia, Exactamente. la gracia misericordia. inmerecida. Completamente Por ejemplo, la ¿sabes qué le respondió el pastor?
Cuando le preguntó eso, el pastor le respondió esto: ¿cómo estoy seguro de que mi fe es real y aceptada por Dios? El pastor le replicó, le explicó diciendo que no se trata de sentimientos, sino por la promesa que Dios ha dado. Claro. Y la promesa, Sí. todo aquel que cree, ¿sí?, será salvo. Todo el que confesare el nombre de Jesús como el Señor será salvo. ¿Sí? Todo el que creyera y se bautizara, se bautizó, de hecho, se bautizó esta persona meses antes de fallecer o de que lo desvivieran. Entonces, pues por gracia sois salvos, dice la palabra. Claro. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, ¿sabes? Es un regalo inmerecido, es un favor de parte de Dios. Exactamente. Y fíjate, el pastor tenía muchas dudas. Sí, Tenía claro. muchas dudas de decir, o sea, verdaderamente, y creo que antes de bautizarlo, tuvo que verlo. O sea, Claro. Exacto. empezó Es a más, ver sus- estoy seguro que el sus pastor, comportamientos. antes de todo, tuvo temor. claro, de hecho eso lo confiesa, creo que en un libro, Ok. donde dice que él cuando El llega, pastor tiene un libro. me parece que sí. Hay que buscarlo. Vamos a buscarlo. Hay que buscarlo. Vamos a buscarlo. Donde pues, le da miedo, imagínate, estás enfrente de una persona que uno trae los medios de comunicación locos, que la ciudad, todo el ojo público, todas las opiniones, todo está sobre él, y te toca a ti ser el ministro. Las encargado, familias. Las familias Uy. que piden justicia, que piden venganza en lo natural, ¿sí? Y te Sí, toca claro. ser el ministro, Claro. ¿sabes? Claro. Qué duro. Oye, y a mí se me viene Saulo. Se me viene a la mente Pues justamente, Saulo. o sea, ¿quién escribió Corintios? Claro. Pablo. Pablo. Y De lo vil y de lo menospreciado, menospreciado. tomó el Señor. pero, oye, a mí se me viene a la mente, no nos vamos a meter en temas teológicos, pero dice la Biblia, más bien, no dice la Biblia, se me viene a la mente la película de Pablo que salió en el 2018, no sé si la vieron. Sí. Y la película obviamente en su... ¿Tú la viste, Sardi? No, yo igual estoy que... Hay mucha gente que me dice esa película, pero no. Ok, hay que La verla. tienes Ahora que que ver, ves. y si no la han visto, la Véanla. tienen que ver. Obviamente viene cosas, y es donde me trabé hace ratito, vienen cosas que sí no están en la Biblia, pero bueno, hacen ahora sí que la emoción y todo, ¿no? Imagínate cómo puedes decir el pastor que decía, ¿cómo voy a ir a recibir a Jeffrey? Yo me imagino a Ananías, cuando Jesús manda a Pablo con Ananías, ¿no? Y Ananías, imagínate O sea, que Dios le Así dice, que- vas a ir a Con aquí, él. o te vas a encontrar con esta Te vas a encontrar persona, con él. vas a hacer esto, vas a hacer acá. Oye, Dios, pero ¿no? Sí, o sea, Ananías, y es donde iba. Aún los suyos de Dios le decían Dios como que... Dicen por ahí que Pablo era un Asolador. perseguidor. No vamos a poner otra palabra, perseguidor. Eso ya es lo que les digo, nos dice meteríamos que los teológicamente. amenazaba de muerte. Pero bueno, pues para que Ananías haya dicho eso es porque Pablo tenía su Sus que ven. cola Cola que le pisen. Que le pisara. No, Saulo, vamos a decir Saulo, porque Saulo. obviamente cuando ya es Pablo tiene esa conversión. transformación Esa que, conversión. que es cuando te encuentras Y de hecho, con el Señor nadie le cree. Jesucristo. Claro, Tiene claro. miedo. Entonces, imagínate a Ananías decir, oye, me estás trayendo al perseguidor de cristianos, me estás trayendo a Jeffrey, Wow. ¿no? ¿Cómo se te ocurre si perseguía cristianos? Y esa es una locura podríamos decir una locura de Aún Dios. para ellos. Aún para ellos, ¿Sabes entonces... Sí, claro, ahí en cualquier momento hubieran dicho, Señor, estás loco. Y podemos, y más adelante podemos... Sí. A mí uno de mis favoritos es Pablo. La transformación de Saulo a Pablo, tremenda. ¿Quién era Saulo y quién era Pablo, no? Claro. Incluso dice que hay una parte donde dice que él consintió en la muerte de Esteban, ¿sabes? O sea, que no solamente encontraba, igual ya me estoy desviando, ¿no? Que no solo encontraba como placer en imponer la verdad, sino también en Hacer su justicia. como en hacer su justicia se también. sentía la espada justiciera De Pablo. de Dios, este Saulo. Ya cuando lo veamos Claro, en el cielo le vamos a sí. preguntar varias Y de cosas. hecho, yo me imagino en la película, para los que lo vieron, cuando caducan a Pablo en la película, Hay que censurar eso. Cuando caducan cuando caducan a Pablo
y despierta. La película o lo narra como ya estando, por decir, en el paraíso. Hay unas montañas muy bonitas y hay gente que está viniendo a recibir a Pablo, ¿no? Okay. Y narra la película que el aguijón del que habla la Biblia, el aguijón de Pablo... Bueno, en teoría de la película. Ajá, de la película. Todo es de la película. Sí. Realmente la Biblia no narra cuál era el aguijón de Pablo, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Estoy hablando de la película, porque no vayan a decir este es un hereje, anda diciendo cosas que no están en la Biblia. No, la película narra que el aguijón de Pablo era todas las personas que... La culpabilidad, todas las personas que persiguió, a todas las personas que les hizo daño. Entonces... Que provocó su muerte. Exacto, entonces cuando lo... Perdón, que provocó su desuscripción. Su desuscripción. Educación. Pablo despierta y wow, esas personas a las que él no podía descansar, a las que había caducado, a las que había perseguido, estaban ahí para recibirlo. Y Pablo se queda, wow, o sea, ¿qué están haciendo aquí? O sea, esa felicidad, yo creo que ahí... En la película Pablo... Sí, respira, ¿no? Respira, y lo más que a mí me rompió, y yo creo que los va a romper a ustedes, es que hasta atrás venía Jesús. Y esa parte de la película a mí me rompió. Imagínate, ahora cambia la película con Jeffrey. Todas las personas que digo, es una analogía, es una analogía, ¿no? Sino sí, es más digo para, porque para se ver... supone que, digo, el pastor en más de sus declaraciones, porque le preguntaba, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será genuino? Él afirma que él, como ministro, como alguien, pues de alguna manera sensible espiritualmente, no vio en él maldad o morbosidad, ¿sabes? Claro. O sea, alguien que estuviera fingiendo, sino el pastor por eso concedió en bautizarlo. Él notó que su fe era genuina, que un cambio, que un comportamiento genuino venía de él. Sobre todo lo describió como un hombre quebrantado y que sinceramente se había arrepentido. Claro, y lo padre es que la Biblia dice, te voy a dar un corazón de carne y te voy a quitar ese de piedra. Pero para la gente eso es una locura, te digo. O sea, sí. Que fíjate, algo curioso, perdón. Algo curioso de Jeffrey es que desde que era niño lo tachan como una persona muy asocial, ¿sí? Que no socializaba. No socializaba, ¿sí? Muy tímido, muy retraído, muy apartado, muy segregado, sí. ¿Sabes? Entonces, ahora hace esto, pues ahora más es la persona que no queremos ver. O sea, si ya antes era segregado, se sentía segregado, claro. Todo, ahora con todo esto que pasó, pues una persona muy, pues más todavía, ¿no? Y apartada o segregada. Y una de las preguntas también que con esto quiero cerrar este tema es, ¿puedo empezar de nuevo aunque la gente nunca logre perdonarme? Una pregunta que se hacía nuestro querido Jeffrey. Fíjate que eso está... Nuestro hermano Jeffrey. Fíjate claro que sí. Está muy... No, pero él te lo está preguntando. Sí, él te lo está... O sea, y volvemos a repetir, una persona que hizo todo lo que hizo, te haga esa pregunta, ¿puedo empezar de nuevo aunque la gente nunca me perdone? ¿Sabes qué? Yo lo veo de estas dos formas. Claro. Me acaba de llegar algo a la mente. No sé, espero estar bien. Porque podría decir, tienes dos cosas en esto. Una, no te dirijas quizás con la gente que no cree, por decir así, o con la gente que ya te odia. Y esto podría ser un llamado a las iglesias al recibir este tipo de personas. Y sería, ve a una iglesia. Porque en una iglesia es donde va a estar la gente que te va a amar sin... O debería estar la gente que te va a amar. Sí. Hay una gran brecha entre lo ideal y lo real. Pero eso sería un llamado a las iglesias para recibir. No, pues un llamado entre nosotros mismos, como vida radical. A veces, ¿sabes qué pasa? Que el hombre está acostumbrado a hacer tribus. Y por eso segregamos también. Hacemos tribus, este es de mi grupo, este es de mi clan. Sectorizamos. Y obviamente en una iglesia es siempre o es muy común
que el nuevo a un ladito, ¿no? Todos hicieron sus grupitos, vámonos a comer, vamos acá, vamos allá, y el nuevo, pues nadie lo saludó, nadie le tomó datos, nada, ¿no? Entonces, pero bueno, ya me salí del tema otra vez, ya me salí del tema, ¿sí? La pregunta es, o sea, si una persona que hizo tanto te pregunta, ¿puede empezar de nuevo? ¿Tú qué le dirías? Yo le diría que sí. Aunque la gente no le perdone. Yo le diría que sí. Porque claro. Sí. Yo le diría que sí. ¿Sabes qué le dijo el pastor? La respuesta del pastor igual, creo que muy sabio, muy usado por Dios, la verdad. Imagínate qué clase de ministro tienes que ser para que Dios te confíe este tipo de misiones. Claro. ¿Sabes? Claro. O sea, ¿qué tipo Eso de sí ministro? me gusta. Ahora, pensamos en la vida de Jeffrey, por lo que hizo, fue muy mediático, pero imagínate el entrenamiento del pastor, su vida personal, su vida devocional con Dios. ¿Qué oraba el pastor cuando recibió esa carta, esa invitación? ¿Qué estaba en la mente? ¿Cómo fueron esas semanas donde qué oraba? Señor, ¿qué le digo? ¿Cuánta sabiduría de parte de Dios no le pidió al Espíritu Santo para saber manejar un caso como este? Él le dijo esto: el perdón humano tiene límites, pero en Dios el perdón es ilimitado. Es total y completo. Wow. Y esa es la parte que creo amén. No alcanzamos a comprender, que lo vemos como locura, o la gente más bien, la gente sin Dios lo ve como una locura, que una persona que hizo tanto daño ahora de repente se arrepiente y ya es perdonado, es renovado, parece locura o le parece debilidad, ¿sí? Es lo que dice el versículo, que para esas personas es una debilidad de Dios. Claro. De hecho, si Entonces, pausa dramática. Si tú eres una persona que está siendo atormentada por las cosas que hizo, por tu pasado, porque piensas que nadie te va a aceptar o que las personas que dañaste no te van a perdonar, quiero decirte que en el nombre de Jesús, la palabra del Señor nos dice que lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Va a haber gente que te va a decir, nunca te voy a perdonar, es imposible que yo te perdone, es imposible que yo te vea con otros ojos, es imposible que tú cambies, es imposible que yo te vuelva a creer. Desgraciadamente por lo que pasó, pues sí. Sin embargo, en Dios sabemos que todas las cosas son hechas nuevas. Importantísimo. Y es lo que hablábamos hace un ratito sobre la gracia de Dios. Y hay algo que me gusta mucho pensar, es en el hecho de que por eso nada está en nosotros, todo está en Dios, ¿sí? Nuestra salvación, nuestra vida, todo. Y Él decide todo completamente y nosotros tenemos que estar bajo su voluntad. Esa es una cosa súper importante. Claro. Entonces ahí viene que el hecho de que pidiera la Biblia. Te tengo una de esas. Dilo. Porque dilo. El hecho de que pidiera la Biblia para mí es obviamente que Dios es, porque a mí una vez, cuando yo empecé este nuevo camino, este nuevo comienzo en mi vida cristiana, porque yo siempre he sido cristiano, pero yo tuve un nuevo... Pero creyente, porque un creyente. Cristiano como que todavía no te veo. Como que no me convences. A juzgar a tu hermano. Como que no me convences todavía. Okay. Pero bueno, cuando me dijeron una cosa que es súper importante, y es algo que yo siempre le digo a la gente con la que platico mientras voy en el drive. Y a la gente a veces se espanta porque suelto el volante. Porque yo les digo, recuerden esto, pero confío mucho en Dios. De ¿Quieres que conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Yo confío mucho en Dios de que Él maneja ese volante. Entonces, dime en qué plataforma estás para no... Yo les digo, así estamos. Cuando estamos con una fe ferviente, estamos así con Dios. Y es de parte de los dos. Dios y tú, y así estamos. Pero nosotros somos humanos, tenemos nuestra carne. Entonces, ¿qué hacemos? Nos soltamos. Pero Él nunca nos suelta. Y desde que empezamos nuestra vida. Entonces, claro. Yo sí creo en ese momento en el que Jeffrey, pues es difícil decir, ¿no? Pues ya hasta este momento pedí la Biblia, ¿no? Pero no, es que ¿sabes qué pasa? Fíjate que busqué una declaración. Como la gracia de Dios se manifestó radicalmente y con locura. ¿Sabes por qué Jeffrey pidió la Biblia, según lo que la gente dice? Ay, ¿Por qué? Porque él no quería una religión, sino que él quería respuestas bíblicas directas. Uf. Él estaba buscando eso. Y es que, bueno, y otra cosa. Él no estaba buscando hacerse cristiano. ¿Te has preguntado? Él quería una respuesta directa. ¿Qué fue lo que lo llevó a pedir la Biblia? O sea,
Es que Porque ese era alguien- Dios actuando. Claro. O sea, Eso es- alguien Y que su hizo- compañero de celda, bueno, un compañero le comentara acerca de la iglesia donde él iba y que eso se le despertara la inquietud de que manden a un pastor. Lo que me inquieta es el compañero que estaba en la cárcel. Es que no, fíjate, No no. dice nada de él, ¿verdad? No. Porque- Habrá que buscar historias de él. ¿Quién Como era? el pastor, que no se enfocan en el pastor, pero Sí, no, claro. háganle serie al pastor, por favor. Queremos saber la vida del pastor Roy Radcliffe. Roy Radcliffe. Bueno, y bueno, con esto terminamos el podcast de hoy. Preguntas importantes a hacerse es, ¿qué harías tú en una situación como esa? Y si tú estás en una situación como esa y te has preguntado si verdaderamente has sido perdonado, si tu fe es genuina, si puedes continuar aún cuando la gente te dice que no va a volver a confiar en ti, tú dices algo, ¿no? Cuando la gente dice que no, Dios dice Sí. que sí. Exactamente. ¿Sabes? Ya adelantó el otro podcast. Ya. Ya, Es que- ¿verdad? es que yo vivo adelantado. Ya tenemos el nuevo adelantado al tema. futuro. ¿No? Fue Entonces, promo. el perdón de Dios. Yo vi una parte de la entrevista donde él declara, creo en el está. Señor Jesucristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él empieza, ¿sabes? A Ya declarar. lo aceptó de una a haberlo manera aceptado, fuerte. ¿sabes? Y con convicción. Y con una convicción. Con convicción. Que eso es lo que deberíamos de hacer. Todos los que creemos en Jesús, tener una convicción fuerte. Claro. Aún los que ya somos, o los que ya estamos en el camino, nos viene a veces siempre la duda, ¿sabes? Exacto. Nos viene la duda, ¿seré salvo? ¿Dios me ama? Ya he pecado varias veces y siento que no puedo cambiar mis patrones de conducta. Entonces esas ya son preguntas que pues, nos hacemos la comunidad, ¿no? Sin embargo, hay un texto que me gusta, lo estoy tratando de buscar. Mientras hablen entre ustedes, por favor. Ok. De hecho, eso es algo que nos dice mucho nuestro líder, quien encabeza Vida Radical. Esperemos tenerlo pronto por acá. El hermano Lex. Lex Lugo. Léxico. El Ojeino Clan en la casa. Luego la promo. La promo. Pues él dice algo muy cierto. Él lee mucho, es una persona muy sabia, él lee muchísimo y nos ha comentado en uno de sus libros. Nos va a cancelar este podcast. Nos dice que él lee que nosotros tenemos que ser más sabios cuando estamos en dificultades. Y él habla de dificultades cuando estamos enojados, orar enojados. Si estoy triste, orar triste. Estoy alegre, orar alegre. Claro. Y de esa manera podemos... Adorar en todo y es momento. que estamos adorando exactamente y honrando el nombre de Dios. Que eso es lo que... Y es que es una de las cosas más importantes que debemos de hacer nosotros como cristianos, aparte de todo eso. Porque hay que buscar la gloria de Dios. Claro. Hay que buscar Claro, la gloria claro. de Dios. Simple y sencillo. Bien, entonces mira lo que dice. ¿Lo Sí, encontraste? completamente. Dale. Y este es el punto, porque hablabas de caminar con Él, ¿no? De estar con Él. O me gustó esta parte que dices donde, pues a veces es Dios el que no nos suelta. Y hay un texto bíblico muy lindo. Ok. Zúmbalo. Dice, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. La realidad es que ya aquí ya el ¿Qué Señor... versículo es? Isaías 35:8. Isaías 35. Me gusta la palabra muy torpe, ¿no? Ándele. Muy, o sea, no torpe, muy torpe. ¿Sabes? Mucho. Sí. Ah, no, dice por torpe que sea, dice por torpe ya le que estás sea. poniendo Ya le más. pusiste. Ya le agregué de más, ya. Por un pecado. torpe que Es sea. Le un sazonó pecado. de más. Sí, le sazoné de más. Perdónenme, se me fue la manita. No es muy torpe, hermano, solo torpe. Solo torpecillo. No, solo torpecillo. Pero Entonces- es risa, ¿verdad? Pero muchas veces sí le decimos a Dios, oye, Padre, ayúdame porque no sé cómo hacer esto, No ¿no? sé cómo, no. Y Él Sí. te da esa promesa de decir, yo voy a estar contigo. Porque muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas, cómo actuar en los problemas, por nuestras mismas emociones, ¿no? Y Dios te da una promesa de decir, yo confía. Y eso Yo sí lo que- voy a hacer. Y es que también lo importante es que nosotros... yo sé que es difícil, sé que es muy difícil, pero siempre que estemos en todo momento, yo creo que no hay que dejar como de desviar nuestra mente y nuestra mirada de Él.
Es muy difícil, yo sé que es muy difícil, porque ahí tenemos demasiados distractores, y más en este tiempo. Pues ya hablaremos de eso en otro podcast. Claro, ya me estás 10 cortando. 10 puntos para mantenerse firme. Por 10 puntos para mantenerse firme. León y Sabdi. Los ocho, Sí. los aquí. No sé qué es eso, hermano. ¿No? Bueno, ya lo hablaremos en el siguiente podcast. Sí. Bueno, chicos, llegamos al final de este podcast y queremos invitarlos a que puedan enviarnos, los que nos estén viendo, vamos a dejar un link para que nos puedan enviar si tienen alguna historia que a ustedes les parezca algo loco, en las que Dios actúa. Les vamos a dejar aquí un link y también pueden escribirlo en los comentarios y nos gustaría, quizás seleccionemos algunos y los podamos decir comentar en el en el próximo episodio, hablar un poquito sobre lo que ustedes piensan del tema o si tienen alguna pequeña historia. Con gusto nos gustaría también conocer sobre ustedes y lo que Dios hace con ustedes. Pues de mi parte es todo también, chicos. Nos vemos dentro de poco tiempo para el próximo. ¿8 días? 8 días. Sí, en el próximo. Bueno, en el próximo podcast. Ya vamos a checar. Ya vamos a ver. Así que toma tu cruz Y síguelo.